Bueno, buenas noches para todos. La idea de hoy es compartir un caso clínico que nos va a presentar la doctora Paula Reta del Sanatorio Americano. Y bueno, la idea es justamente discutir el caso y bueno, dar las opiniones al respecto. Y la idea es que participen, que hemos visto que en otras reuniones la gente no ha participado mucho. La idea es justamente que cualquiera que quiera opinar algo levante la mano o por el chat, lo que sea, y opine, que estamos casi como dijo Jorge, entre casa. Así le da más dinámica a la cosa y además se ven otras realidades, otros cuestionamientos que capaz que a alguno no se nos ocurre. Así que bueno, cuando quieras, Paula, arrancá, tranquila. Perfecto. Bueno, bien. Buenas noches para todos. Soy Paula Reta, soy residente de segundo año de cardiología de Sanatorio Americano y con la doctora Mariana Marín, residente de primer año, vamos a presentar el caso clínico de hoy. Bueno, se trata de un paciente de sexo masculino, 50 años, obeso, hipertenso. En el año 2019 presentó una CV de fosa posterior y como secuela un trastorno delutorio. Secundario a esa secuela, a ese trastorno delutorio, presentó posteriormente una neumonía aspirativa que requirió gastrostomía con un cierre en el año 2020 y consulta en marzo de este año en su centro asistencial por un cuadro de diarrea y fiebre de varias semanas de evolución. En el contexto epidemiológico se realiza un hisopado nasofaringeo que descarta de la presencia de SARS-CoV-2 e ingresa a sala de medicina para valoración. De la evolución en sala, un poco resumido, presentó compromiso del sensorio, se realizó una tomografía de cráneo por este motivo que fue normal, y del resto de la paraclínica a destacar, presentó hipocalemia, hiponatremia que se corrigieron, y una leucocitosis a predominio de neutrófilos e injuria renal aguda. Posteriormente agrega disfunción orgánica múltiple y con planteo de sepsis entérica ingresa el 12 de marzo a CTI. Este paciente es Matías. Me olvidé mencionarlo. Luego se realizó una BOITAC que a destacar presentaba a nivel de tórax, áreas en vidrio ilustrado con derrame pleural bilateral leve, y en abdomen una diverticulosis colónica sin complicaciones. El 14 de marzo requiere intubación orotraqueal y conexión a asistencia respiratoria mecánica, dado la agravación de la difusión orgánica múltiple, y se realiza una laparotomía exploratoria que es en blanco. Se inicia tratamiento con metronidazol por este planteo de sepsis entérica. Y el 15 de marzo presenta en CTI un paro cardiorrespiratorio en 3 oportunidades que fue presenciado. No sé si alguien quiere comentar el monitor. No contamos con el electro posparo, pero sí conseguimos los registros del monitor. No sé si alguien lo quiere comentar o algo. Y bueno, es un paciente complejo, extremadamente grave. En este momento está en realidad en el registro de arriba a la derecha y de abajo, el inmediatamente inferior a la izquierda, el de las 1:11:48, está muerto, murió transitoriamente. Entonces, pero a mí lo que más me interesa es cómo llega a esto. No conozco el paciente, no lo tengo registrado, pero lo que es interesante es cómo venimos de una CV posterior. Cuando empezó así, yo me imaginaba si esto fuera un paciente que uno pone en una prueba final o en algo, y le empezamos a contar la historia con una CV posterior, después trastorno glutorio, después neumonía aspirativa, después diarrea y cosas. Y lo primero que a mí me viene a la cabeza, porque uno puede hacer escotoma y decir, bueno, me olvido de todo lo que pasó, ahora mi problema es este monitor. Me parece que capaz que es más interesante pensar en el paciente entero, y es interesante que hubo una laparotomía. Sí. O sea, se interpretó como una sepsis con foco desconocido. Entonces mi primera pregunta es si el abdomen apuntaba a que podía ser el foco de sepsis, que tuviera una peritonitis, no sé, una colecistitis, un plastrón subhepático, yo qué sé, no sé, un neoplasma de colon derecho infectado o algo, pero si el abdomen realmente parecía, porque me llama la atención que, entre otras cosas, al paciente se le hizo una laparotomía exploradora. Realmente se ve que dejaba tremendas dudas.
¿había Sí. elementos del examen físico que apuntaran al abdomen? No, solamente el cuadro de diarrea en realidad. No Claro, mucho pero más. por eso La digo, disfunción orgánica. me sonó la alarma porque una laparotomía por diarrea, wow. No, claro, fue en el Uno, contexto de la sepsis que plantearon. está bien, Claro, pero cuando, igual siendo sinceros, nosotros no estábamos en ese momento, no sabemos exactamente el examen físico porque conocimos la evolución posterior a eso. Claro. Estamos ¿no? contando lo que ya sabíamos de la evolución previa a esta complicación que viene teniendo ahora. No, está bien, No, pero No hay nadie conectado que haya estado con el paciente porque tal vez, no sé. Y lo otro, no, pero capaz que, Rodrigo, capaz, yo voy a relativizar lo que estoy preguntando. Capaz que no tiene valor, pero lo que sí quiero apuntar es que cuando uno está, porque, a ver, estamos presentando un paciente, un todo. Entonces, antes de ir a esto, que ahora sí parece que se puso, o que siempre fue cardiológico, pero cuando uno piensa en una sepsis de origen abdominal, en general, como concepto general, no importa si este es el caso o no, pero uno tiene que tener algún elemento orientador del examen físico. Dolor manifiesto, dolor no tan manifiesto, por ejemplo, si ya estaba intubado y ventilado, bueno, mueca de dolor, defensa, que el paciente tenga balonamiento abdominal, que tenga detención del tránsito, que tenga retención por sonda nasogástrica, buscar elementos que orienten al abdomen. Me llamó la atención, no estoy ni criticando ni dejando de criticar, porque como no tenemos datos, pero apuntando a eso, sobre todo para la gente joven, si una sepsis apunta al abdomen, en general, y más si tiene una tomografía. porque además tiene que convencer al cirujano que lo explore. ¿O no? Pero, sí, adelante. Sí, sí. No, para compartir un poco lo que vos decías. Es tan cierto eso y por eso la idea de presentar este caso es lo bizarro de la presentación. No, yo conozco el caso, no voy a quemar, pero lo que queremos destacar, rescatar de esto tan bizarro, va a ser a lo largo de lo que sigue la evolución, ¿cuáles serían los elementos llave o clave que pongan el alerta de toda la maraña de síntomas y signos que tiene el paciente? ¿Se entiende? Porque, Sí. como decía, empieza con diarrea, tiene una CB, parece que fuera una neumonía, termina operado sin un dato de un cuadro peritoneal y con una tomografía normal. Pero, ¿qué rescataríamos de todos los elementos de alerta como discordantes para seguir un hilo conductor, ¿no? Lo digo como para dejarlo ahí. Y lo que pasa es que me parece que a mí me gustaría escuchar a la gente más joven, pero a mí me da la impresión de que este paciente con esto pateó la mesa. Hay un elemento Sí. mayor dentro de la evolución, hay un elemento mayor que hace prestar atención a la esfera cardiovascular. Entonces, bueno, ahí hay P sueltas que no son Ahí seguidas va. por actividad ventricular, entonces el paciente tuvo una pausa, ahí no hay conducción AB y estuvo bloqueó completo no sé cuántos segundos, yo qué sé, no sé, unos cuantos segundos. Ahí está, Paula lo Unos presentó cuantos latidos. como un PCR, pero en realidad fue un bloqueo brusco, ¿no? Sí, PPP, que también eso es diferente de un paro de un paciente séptico, diríamos, ¿no? No entendí. Que también este hecho es diferente de lo que uno espera de un paro en un paciente séptico, ¿no? Sí, señor. Porque, digo, has visto muchos sépticos, pero que veas que quede así bloqueado con PPP, digo, ¿y esto qué es esto, no? Sí, a menos que esté ahí la cosa, ¿no? Bueno, pero por eso quiero rescatar de este maraña qué signos, síntomas nos debe guiar. Y bueno, Sergio, yo creo que si uno hubiera tenido que pensar este paciente, llamaría a un cardiólogo que supiera en algún momento, y específicamente al doctor Santoro, que está preguntando cuánto tiempo llevaba el cuadro febril y si el paciente tenía soplo. Tira ahí del examen físico una pregunta que puede tener una relevancia enorme, ¿no? Pero de todas maneras, me parece que lo que está bueno es que cuando el paciente tiene una disfunción orgánica múltiple y fiebre, seguramente lo que tiene es una sepsis. Y si tiene una sepsis, lo que tenemos que buscar es el foco. Y lo que tenemos que hacer es una lista de chequeo. Y buscarla por todos lados. Buscarla quizá de la manera más razonable. Y sobre todo con estudios no invasivos. Ahora, llegado a este punto, a uno le parece que... Pregunta también Jime, que no sé quién es. Jime, Pachela. ¿Capaz? No.
Sí, pregunta, sí, Pachela. Sí, pregunta si ya estaba febril en el ACV o parece como que el ACV fue un poco más atrás, ¿no? En tiempo. No, no, fue en el 2019 la CB. Ahí va. No, no, eso Ahí ya está. hace tiempo. Bueno, entonces, en definitiva, el planteo tiene que ser que probablemente que el paciente tenga una endocarditis y que tiene un compromiso del nodo AV y la endocarditis aórtica. Esa sería la deformación cardiológica. También hay que ver el medio interno y ver si no tiene falla renal y un potasio por las nubes. No parece, porque el resto del electro no parece, pero es un monitor. De todas maneras, sería bueno ver cómo siguieron y qué opinan el resto y los jóvenes. Ahí se animó Jimena, me parece sensacional. Bueno, seguimos. Adelante, Rodrigo. Bueno, o vos mismo, Rodrigo, ¿qué harías con esto? No, yo lo que sí estoy de acuerdo obviamente con los planteos. Creo que hasta este momento no hubiera pensado en nada cardiológico porque no había presentado nada muy claro, o por lo menos no me orientaba hacia lo cardiológico. Claro, cuando ves eso en el monitor, cambia la cosa, porque digo, ahí inmediatamente uno va a pensar en alguna complicación. Yo no hubiera estado tan convencido que fuera aórtico, tal vez también lo hubiera pensado en el anillo mitral, alguna complicación por ahí, pero claro, hasta este momento no tenía ni idea que venía por acá. Y vos que tenés bastante dominio del tema ¿Verdad? Sí, Javier dice similar, que sepsis y bloqueo AV, que mirar la válvula aórtica obviamente con eco, pero te pregunto a vos, Rodrigo, que tenés buen manejo de la estimulación cardíaca, pero tenemos múltiples colegas que así lo son. ¿Tiene esto? ¿Qué hay que hacer ahora? En este instante. Porque el paciente, como dijo Reta dijo PCR en 3 oportunidades. Sergio la corrigió un poquito, pero tampoco está tan lejos, porque son pausas larguísimas. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? No, creo que la primera maniobra y medio de salvataje, entre comillas, porque uno no sabe cuándo va a volver esto, es colocar un transitorio, un marcapaso de una estimulación transitoria. Obviamente que no iría con nada definitivo en ese momento, por un tema, no está ni resuelto el caso. No sé qué opina el resto. O sea que, ahí está. O sea que tu propuesta es transitorio y probablemente chequear medio interno y Javier ya pidió el eco y hacerlo rápido. Sí. Igual, más allá de que lo hagamos rápido, no lo vamos a solucionar rápido si es eso. Entonces, parece como que tratar de prevenir o de compensar esta situación. No teníamos cultivos aún, pregunta Pachela. ¿Teníamos cultivos? Ahora vamos a Seguramente eso. sí. Sí, seguramente los tenía. Adelante. Parece entonces que hay dos encares, ¿no? Uno es inmediato. Rodrigo propone colocarle un Furman. Parece que si tuviera parche se los pongo primero y después le pongo el transitorio. Porque yo no sé si esto no va a coronar, no va a culminar en un bloqueo AV completo, persistente, y se me quedó bloqueado y yo estoy buscando la yugular. Entonces, si tuviera parches, sí, sin duda que se los pongo. Y mientras tanto, llamamos a Rodrigo que le ponga el transitorio. No gusta invadir este paciente, pero bueno. No gusta. Adelante, ya está. Bien, bueno, continuamos. Un poquito para redondear, estamos frente a un paciente de sexo masculino, 50 años, con una fiebre de origen incierto y un bloqueo AV completo. Entonces, con los datos aportados hasta ahora de este paciente, cuál sería el planteo diagnóstico y la conducta a seguir, que más o menos ya estuvimos hablando. Así que voy a seguir un poquito más. Se implanta un marcapaso transitorio transvenoso, como bien dijo el doctor Abreu. Se realizó un ecocardiograma transtorácico que, si bien no contamos con las imágenes, informaba que el paciente tenía una FEBI conservada y vegetaciones a nivel de la válvula tricúspide, con hemocultivos positivos hasta Staphylococcus aureus multisensible. ¿Cuándo recibieron el hemocultivo? ¿Antes? ¿Lo tenían de antes? No. Vino No, después. eso fue posterior. No, porque un dato interesante es que
lo que me viene a la cabeza es que el 25% de las bacteriemias a Staphylococcus aureus son endocarditis. Entonces, es un germen que fuerza, cuando no hay foco alternativo, fuerza a descartar endocarditis como per se. Lo encuentro en el hemocultivo, si no tengo otro foco, tengo que buscar endocarditis. Entonces, esta lámina me parece súper educativa. Bien. Lo interesante es que nos dijiste válvula tricúspide con vegetaciones. Sí. Entonces, nos pateaste el tablero de nuevo, porque estábamos pensando en la anatomía más frecuente y la anatomía, claro, el otro lado. Pero, si ustedes se acuerdan, algún memorioso, Rodrigo puede ser, hace unos años, nosotros presentamos un caso con Sergio y no me acuerdo con quién más, no quiero ser injusto, de un paciente con endocarditis de válvula aórtica y tricúspide. Entonces, ahí está, Daniel plantea eco transesofágico para ver la válvula aórtica. Una chance es que el transtorácico no lo haya visto, pero también es cierto que cuando uno mira el anillo fibroso del corazón, la tricúspide no está nada lejos, para nada lejos, del nova B. O sea que sí, una complicación podría ser un absceso perivalvular y compromiso del nova B. Igual seguiría sospechando lo que dijo Daniel, me parece muy, muy pertinente, pero está súper interesante, que es de válvula tricúspide. Exacto. Bueno, sigo entonces. Y bueno, con los hallazgos previos se plantea endocarditis infecciosa sobre válvula tricúspide y el tratamiento de metronidazol se rota a cefasolina, gentamicina y se agrega rifampicina al plan antibiótico posteriormente. Y en la evolución, el paciente tiene una evolución tórpida con fracaso del estete, de la estesia respiratoria mecánica en varias oportunidades por edema pulmonar. Se realiza una ecografía de abdomen que descarta embolias sépticas y como una complicación a la ARM prolongada presenta una neumonía vinculada al ventilador Serratia multiresistente que se inicia imipenem en este caso. La pregunta que les quería hacer al público es si mantiene la sospecha de endocarditis derecha con este hallazgo del fracaso del estete, de la asistencia respiratoria mecánica. Y si solicitaría otro estudio, además del eco transtorácico. Están poniendo ahí importante, Sebastián Olesola también. No, a mí un poco lo que me llama la atención es que haya hecho edema pulmonar si tiene solamente endocarditis de cavidades derechas. O sea, que la falla en la desvinculación haya estado causada por edema pulmonar. Pensaría que debe haber algo más en el medio, porque no me lo explico. Si es solamente derecho, ¿por qué tiene tanto edema pulmonar? No sé qué opina el resto. Yo creo que también hay que darle importancia al bloqueo AB que tuvo, porque si bien, como decía Gustavo, puede ser que haya una infiltración a través de la tricúspide, creo que debe ser excepcional un bloqueo AB por una complicación de una infección tricuspidia, de una endocarditis tricuspidia sola, ¿no? Entonces, no quedarse muchas veces solo con la imagen del transtorácico ayuda a evaluar el resto de las válvulas y las complicaciones. Una cosa que me olvidé mencionar es que el paciente se mantuvo dependiente del marcapaso en el contexto del fracaso del estete. El bloqueo completo. ¿El fracaso del destete por qué era? ¿Por PAFI bajo, por agotamiento, por edema? Por edema. ¿Por qué era? Por edema pulmonar era. O sea que ustedes, ¿qué método de destete usaron? No, nosotros no usamos nada, Gustavo, porque esto fue en Artigas. En Artigas, nosotros no lo... Bueno, no en sé, este momento pero no lo teníamos al paciente. Pero le bajaban el soporte y la frecuencia, lo dejaban en tu ante, ¿qué era? No sabemos. Por eso, pero el tema, porque cuando uno dice falla el destete, está bueno ver en qué situación pasa qué cosa. Entonces, porque si falla el destete, entonces cuando lo sacaban del plan de destete se le iba el edema.
No sé si me explico en la pregunta, Sí, sí, estoy fastidioso hoy. No, está bien, no tenemos datos finos como para contestarte eso, Claro. lamentablemente. Dale, transesofágico entonces. Porque otra cosa que hay que pensar es que la endocarditis derecha puede dar embolia pulmonar. Y bueno, eso podría condicionar falla respiratoria. Pero Claro. yo creo que lo que dijo Daniela y lo que pide Sebastián y Daniel Leyes, busquemos más. Una cosita, Gustavo, reafirmando nuevamente la línea que decía. Ahora hay dos hechos discordantes del magma de síntomas que tiene el tipo. El bloqueo, y ahora le suma que tiene edema pulmonar, como dice Gustavo, que lo lleva al fracaso del destete respiratorio, ¿no? O sea que hay dos hechos que vienen rumbeando para otra cámara, que no es la cámara que tenemos. Sí, a mí me parece que lo que debe estar pasando es que en el destete le sacaban PIP y entonces se llenaba de edema, o le bajaban la PIP, se llenaba de edema, le ponían la PIP, se le iba el edema, pero es eso. Claro, pero solo por falla derecha está difícil. No, esto es PCP alta. Ahí está. No parece, perdón, no parece edema, porque lo que podía hacer es edema séptico, edema lesional, que podía ser distrés. Esa es la otra, ¿no? Sí. Pero, sí. No. Sergio. Dale, ¿quién habla? No, yo, Hugo. Hugo. La detección del edema, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó del diagnóstico por imagen? Nosotros no tenemos toda la película fina, porque tuvo mucho tiempo internado y... No, sí, pero ¿se tiene noción si pasó, si hubo mucho, si estuvo muy separado? Es decir, porque parece que tuvieron varios fracasos, ¿no? O sea, sí. varios intentos, perdón, con varios fracasos que lo explican por edema pulmonar, pero de pronto, capaz que acá hay una ventana de tiempo que pasó algo que nosotros no estamos viendo. No sé si alguien a ver eso no le hizo otro eco para buscar otra cosa y la explicación. Sí. Porque como dice Rodrigo, edema pulmonar en el diagnóstico hasta que teníamos una endocarditis tricuspidia, bueno, salvo que tenga tremendo infarto pulmonar. Sí. Hay y otro no queda edema, quiero decir, ¿no? Sí. Ahora hay otro eco que no lo tenemos, pero tenemos el informe. Pero por eso insistía, se agrega primero el bloqueo que quedó parcialmente solucionado porque se le hizo electroestimulación, pero la causa está ahí, cri. Y después se agrega edema pulmonar con fracaso del destete. O sea que hay dos hechos que nos orientan para otro lado. Y que quería señalar el tercer elemento, que eso sí que lo vemos frecuente. Es llamativo que en una entidad como esta, que no la tenés resuelta y tampoco tenés bien claros los mecanismos, si insistiera en un destete... Se ocurra destetarlo. Sí, por eso viva eso, porque nos gustó este caso, y hay que estar en el lugar. Ahora quería decir alguna cosa muy chiquita de eso, porque no es lo mismo que estar en el centro cardiológico. Estaba en Artigas, no tiene transesofágico, están lejos de Montevideo, es decir, hay que ponerse en el corazón del que estaba ahí, ¿no? Eso es real. En medio de la pandemia, ¿no? Se había cortado las cirugías, hay que ponerse de lado, pero digo, igual. Pero entonces ahí te pregunto otra cosa, ¿la actividad infecciosa venía en remisión? Y bueno, pero ¿y si no venía en remisión o sí? Tenés un bloqueo que no tenés explicado, que casi lo mata. No, tenés pero un tema pulmonar que fracasa. No puedo pensar, tengo que resolver. Sergio, está perfecto lo que decís, pero el tema es que si el grupo rumbió para el lado del destete, supongo que haya sido que desde el punto de vista infectológico les pareció ver mejoría franca. Ahora, a mí me parece que la conducta más razonable, si tenía una endocarditis tricuspidia con bloqueo al completo, era maliciar lo que dijimos a primera hora de que la endocarditis era aórtica, entonces debía ser de los dos lados, y me parece que si hubo que intubarlo y ventilarlo, así lo tengo que trasladar a un centro de referencia. Exacto. Lo estabilizo y lo mando. Es lo que queríamos un poco señalar, pero insisto, hay que ponerse del lado donde estamos, no hay transesofágico, que no ves mucho de afuera, lejos, está en pandemia. Esas fueron dificultades que el grupo asistente tuvo, eso es real. Claro. Claro, capaz que el paciente, si vieron cierta mejoría infectológica, capaz que entró en apirexia, ponele, entonces dijeron, bueno, capaz que lo podemos estudiar y es más fácil manejarlo así, yo qué sé, capaz que vino por ahí. Sí, o capaz se pensó que venía marchando bien y bueno, y capaz que pensaban que era eso y nada más nada. Sí. El chat está pidiendo 2 estudios, porque dice si solicitarías otro estudio. Y hay 2 estudios pedidos. Uno es un electrocardiograma de 12 derivaciones
y otro es un eco transesofágico. Bueno. O un nuevo eco, porque también fue pedido un nuevo eco, creo que fue Hugo. Y Paula cuenta. Y Paula cuenta. Bueno, sigo entonces. Lo que Adelante. seguimos. Bueno, como dijo Sergio previamente, el paciente se cortaba en Artigas, no contaban con ecocardiograma transesofágico, por lo tanto se ingresó a nuestro CTI. El traslado fue prolongado, de nuevo la distancia entre Artigas es bastante, y el paciente ingresó en gasping cianótico con un edema pulmonar clínico. Y bueno, una vez que se estabilizó, se realizó un ecocardiograma transesofágico, que bueno, contamos con las imágenes, no sé si alguien las quiere comentar. Antes Tenemos que la varias. comentes, tenés a la izquierda transtorácico, ¿no? Sí, el transtorácico ahí está, a la izquierda, y luego son las imágenes del transesofágico, les que vienen a continuación. Paula, Sí. para ser realista, tenemos el dato de que le volvieron a hacer un eco transtorácico allá y el colega que le hace el segundo eco ya encuentra insuficiencia aórtica moderada, que no estaba descrita en el primer eco. O sea que ahí venía ya corriéndose para el lado izquierdo, ¿no? Eso no tenemos imágenes, pero está el informe. O siempre estuvo, Sergio, ¿no? No, bueno, pero yo quiero ser bueno. No, pero no verla no es pecado. No hay ninguna falta. Lo que se ve, y si no se ve, no se ve, pero la intuición permite pensar. La ventana transtorácica no era fácil, nosotros lo vivimos. De todas maneras, acá en el transtorácico tiene una solución de continuidad sí. en el tabique basal, ahí, en el septum basal. Es un sifoideo, por eso, porque bien de torácico y ventilado no se veía lindo. Sí. Están las vegetaciones y está esa cosa. Y en el transesofágico lo mismo, pero bueno, ustedes lo hicieron. Adelante. No sé si lo querés comentar tú, Sergio, o... Si quieren, pero bueno, dale, pasamos imágenes, que las imágenes están muy lindas también. Aquí ya se ve, en este, bueno, no se ve la flecha, pero se ve, del lado derecho se ven vegetaciones allí por debajo de la válvula tricúspide y en toda la zona vinculada al anillo tricuspidio. Y ya del lado izquierdo, sobre esa misma zona, se ven cosas raras que no se puede delimitar bien qué es. Como decía Gustavo, si hay una solución de continuidad o hay una cavidad, no queda bien claro. Y ya con acceso no quedaba claro, ¿no? Ahí está, pero no es normal, eso es claro, ¿no? Y bueno, ya ahí se ve a la derecha de ustedes, el transesofágico se ve lo mismo. Del lado derecho hay vegetaciones, se ven masas móviles que están por arriba de la tricúspide, pero lo interesante es que si miran el septum ahí, en lo que sería 4 cámaras, está como abierto, ¿lo ven? ¿Había flujo ahí? Es como una V, ¿vieron? Sí, perfecto, como una horqueta abierta hacia la base. Literalmente disecado el septum. Y capaz que fue un absceso que se abrió. Seguimos. Y por ahí pasa el GIS, ¿no? Y justito. Justito, le pegó. Mirá qué lindo. Y bueno, se perforó. Ahí lo mismo. Fíjense qué interesante la imagen, ¿no? Tiene, donde estaría el nivel del anillo, está más abajo, como que se desinsertó, ¿vieron? Y se prolongó esa cavidad que ahora está abierta hacia el septum interventricular. ¿Vieron? O sea que parece un absceso que se prolongó hacia el septum y la válvula aórtica está desinsertada y perforada. Sí, sí. No es frecuente ver esta imagen. No, tremenda. Tremenda. Seguimos nomás si quieren. Seguimos, hay más imágenes. Porque esto está en un combo de imágenes, ¿no? Sí, claro. No. Qué lindo. Allí arriba, miren, arriba en la imagen de la izquierda se ve la coronaria derecha saliendo arriba. Sí. Y tiene esa cavidad que es un absceso abierto, se podría llamar, no sé, pseudoneurisma, absceso abierto, yo qué sé, llamarle como quieran. Que está del lado de la coronaria derecha. Seguimos. Y ahí lo que agrega el color es que tiene insuficiencia aórtica, ¿no? ¿La ven? Sí, claro. Que es severa, ¿no? Severa, ¿no? Sí. Eso te iba a decir. Excelente. No, pregunta Ola y Sola si sigue bloqueado, seguía bloqueado, por supuesto. Bueno, ya Bueno, marcado. Dale,
Dale, No, dale. que al ingreso, cuando ingresó al centro cardiológico ya no se encontraba bloqueado el Ya. paciente. Tenía un bloqueo de rama derecha, pero estaba sinusal y con conducción AB normal. Increíble. Tenía el Furman puesto, ¿no? Pero estaba él. De seguridad, ¿verdad? Sí, si no me preguntes cómo se desbloqueó, pero se desbloqueó. Pero vieron esa imagen del septum que realmente, te soy sincero, no frecuentemente, eso no lo veíamos, ¿viste? Está disecado el septum. Sí, 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 sí. Bueno, seguimos. Sí. Bueno, en realidad acá no mucha cosa más. La válvula mitral que no tiene vegetaciones y después en el eco 3D se puede apreciar mejor el aneurisma del seno coronariano derecho y en el eco 3D de la derecha el absceso subvalvular que tiene una cavidad abierta al ventrículo que es la que genera la aversión del velo coronariano derecho. Como dijo Sergio antes, se extendía el absceso hasta el septum, que generaba como una disección, como la imagen que vimos antes. En realidad no sería un aneurisma, sería eventualmente un pseudoaneurisma, ¿no? Ese aneurisma, claro, sí, sí. No digo Una para... dilatación aneurismática. Pauli, y la insuficiencia aórtica, que es Y severísima, ¿no? Prácticamente. Sí, sí, que se Que ve. es libre, que se ve ahí por doble mecanismo, porque tiene la perforación de la válvula y después que tiene una caída de la válvula también, ¿no? Un prolapso. Ahí está. Uno cuando ve una cosa así, una destrucción tan importante, pues además la válvula aórtica está agujereada, el velo derecho está perforado, ¿no? Sí. Y la pared que queda, la pared remanente, lo que está entre la neocavidad el pseudoaneurisma y el ventrículo, está engrosado como que estuviera aún abscedado eso, porque lo que sea es grueso. Puede ser un pedazo de músculo, pero a mí me parece que eso todavía es tejido friable, infectado, lo que fuera. Lo que es interesante es que cuando uno ve una complicación perianular de una endocarditis aórtica, en general lo que ve es la fibrosa mitroaórtica comprometida. Entonces, lo que está bueno pensar es solo por pensarlo nomás, pero cómo fue la secuencia de infección valvular, la secuencia de la endocarditis. Se infectaron las dos a la vez, una causó la otra, la contaminación fue, por ejemplo, por vía hemática o fue por continuidad, porque una estaba al lado de la otra, continuidad o contigüidad, y en el medio de la tricúspide a la aórtica o de la aórtica a la tricúspide se llevó el tabique interventricular con ese semejante absceso evacuado, ¿no? ¿Tenían Y creo embolias que pulmonares? No. No. muy interesante, tremenda imagen. Es espeluznante. Porque lo que uno se pregunta Una pregunta, ahora es la capacidad Gustavo. de repararla, ¿no? Una pregunta, Gustavo, Sergio, gente Adelante, que hace Sergio. ecotransfer. Se me ocurre que en esta situación tan dramática, válvula aórtica destruida, septum horadado y válvula tricúspide con insuficiencia severa, si ustedes habrán ido a pensar o a descartar que no hubiese una continuidad de los flujos, ¿no? Entre lo que es válvula aórtica y cavidades derechas, ¿no? Si habría una comunicación. Sí. ¿Cómo pesquisaron eso? ¿Cómo lo analizaron? Una fístula, decís, Jorge. Una CIB, una cosa Claro, sí. No, Es pero a casi ver un carbode, ¿no? vos decís, pero adquirido, vinculado a la infección. Sí, claro. Sí. Sí, bueno, nosotros no logramos, soy sincero, ahí participé, no logramos identificar por el color, había mucho flujo de color, poder hacer diagnóstico de fístula. Después sabemos que realmente estaba fistulizado, como vos decís. Mira. Porque era bastante previsible, pero realmente soy sincero, no vimos un flujo que nos permitiera decir, además de perforado, sedado, se fistulizó, pero estaba, el cirujano lo identificó. Con esa imagen del pseudoaneurismo, del absceso enorme que había ahí, para nosotros es obligatorio buscarla, ¿no? Ya que está Huguito ahí, una pregunta para que todos aprendamos de esto también. Claro, cuando vos tenés un estafilo y está tan evolucionado y ves ese grado de destrucción antes de operar, ya sabes que el cirujano va a tener dificultades. ¿Es así, Hugo? Claro.
cuando vos tenés este grado de compromiso y de las estructuras y de los anillos, siempre es un desafío. Acá lo que más que nada, bueno, el cuadro clínico más todo lo que se encontró, uno lo ve y era un cuadro evolucionado. Cuando nosotros lo vimos sabíamos que esto, los predictores de mortalidad era todo contra, ¿no? Pero la única chance que tenía este enfermo era intentar sacar el foco, y que sabíamos que reconstruir todo eso no iba a ser fácil. Y lo otro que te lleva a hacerlo igual, obviamente, en este caso, era la edad del paciente. Seguimos, si quieren. Y no quiero adelantar más, pues yo conozco el caso. No, digo, lo otro que uno le gustaría preguntar, y justamente es, ya dijiste, ya quedó clara la indicación, ahora la pregunta es la oportunidad, porque son las tres, por lo menos tres cosas, ¿no? La indicación, la oportunidad, la táctica y la técnica. La indicación y la oportunidad son las que más nos importan a nosotros, digamos, porque las demás capaz que nos quedan un poco por fuera de la capacidad de entenderlo. Pero está bueno pensar cuál es la oportunidad. Preguntan ahí si la válvula pulmonar estaba comprometida. No que le pudiéramos hacer diagnóstico previo, ¿no? Bien. ¿Tenía actividad infecciosa el paciente? No. Su repercusión era respiratoria y hemodinámica. Llegó de Artigas preparo respiratorio, pese a venir ventilado. Ajá. Pero tremendo. ¿Y qué hicieron para sacarlo de esa situación? Y bueno, mucho ingenio. Nada. Ingenio, ahí está. Ahí está. Como dijo Paula, realmente cuando vienen de lejos el traslado, y digo por Rodrigo que está allá arriba también, les cae horrible. Es salado, llegan horrible. Por eso nunca es bueno coordinarlo que lleguen para el día, por ejemplo. Porque más allá que lo traiga Ben Casey en el traslado, les cae horrible. No saben quién es. Y por eso siempre es mejor que lo traigan ventilado y no programar una extubación para el traslado, que muchas veces termina peor, siendo más complicado, ¿no? No, claro, parece que hay que ventilarlo en el traslado. Es mucho peor, obviamente. No, no puedo no estar de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora, ventilar 8 horas en una ambulancia no es fácil. No es fácil. Pero lo que pasa que... Bueno, pero, a ver, los que hemos hecho traslado desde Paysandú, por ejemplo, de lejos, tenés que llevarlos entubados. Yo he tenido que intubar en la ambulancia y tampoco es fácil. Intubar en una ambulancia no es bueno. No, Bettina, pero capaz que se entendió mal lo que dije. De ninguna manera digo que había ni que haber intentado un solo destete en este paciente. Para nada. Sí, pero igual, obvio. Si tu propósito es trasladarlo ventilado, tampoco es fácil ventilar 8 horas en una ambulancia. Por eso como llegó mal y bueno, pero tampoco es fácil. No tenés parámetros, no tenés gasometría, yo qué sé, tiene repercusión hemodinámica, entonces el saturómetro capaz que tampoco es testigo. Pasa de todo, se termina el oxígeno. ¿Cuántos balones me trajiste? Se termina la medicación, sí, pasa de todo, sí, estamos de acuerdo. Pero en pacientes así, a veces los bajamos al tomógrafo y se descompensan con mucho más un traslado de 8 horas. O sea, cualquier cambio en las presiones, en la estabilidad hemodinámica que le genera, es obvio que cualquier traslado es un riesgo. Claro, mucho más. Palpar el pulso andando en la móvil. Por eso la idea que se entendiera no era ningún tipo de crítica, porque nos ponemos del otro lado y es muy difícil manejar esto y que llegue bien, y es difícil realmente. Cuando es tan grave, es difícil. Además tenemos que decir que justo tuvieron una liguilla los de Artigas, en menos de un mes fueron uno tras del otro. No sé si hay alguien de Artigas por acá, pero tuvimos 3 endocarditis seguiditas, complicadas además. Sí, gravísimo. Este es un tipo joven, gravísimo. ¿Y cómo siguió esto? Bueno.
Bueno, un poquito el ensuma del ecocardiograma, que se confirmó que la endocarditis infecciosa era sobre la válvula aórtica, complicada con un absceso perivalvular que se extendía al septum basal con componente de cavidad abierta al ventrículo y que determinaba la versión del seno del velo coronariano derecho. Y una insuficiencia aórtica severa que informaba una vena contracta de 8 y un radio de pisa mayor a 10 milímetros. Y bueno, la siguiente pregunta, que más o menos ya la estuvo diciendo Gustavo, es cuál es la conducta terapéutica y en el caso de cirugía, cuál sería el timing quirúrgico adecuado en este paciente. Si uno lo trata de compensar primero de la falla cardíaca y luego lo opera, o se opera inmediatamente cuando uno lo recibe. ¿Qué es lo que opinan? Voy a decir una barbaridad antes que Hugo. Operarlo apenas lo recibieron así, creo que no se puede. A uno le parece que estabilizar el intercambio gaseoso, estabilizar el medio interno, estabilizar la hemodinamia, potasio normal, sodio normal, o lo más parecido a lo normal, no puede tener acidosis, o que sea lo menor posible. Si desde el punto de vista renal, no sé cómo está, pero es uno de los que falla frecuentemente en la endocarditis, bueno, que eso no esté, o si está, compensarlo. Y sobre todo, que si uno lo opera con deudas, la cirugía va a ir muy mal. Pero creo que Hugo nos tiene que decir cuándo lo quiere operar. No vale decir nunca. No, la oportunidad de este pobre hombre era la semana anterior, prácticamente. O sea, esa era la oportunidad. Claramente, una vez más, la endocarditis nos juega siempre pasa de que el retraso en el diagnóstico, y no es una crítica, pero es la dificultad que siempre se tiene, el retraso en el diagnóstico siempre juega en contra, más cuando se presenta complicada, como en este paciente. En el momento que nosotros lo recibimos, el paciente, bueno, ya se explicó, ya lo explicaron ustedes, ya lo explicó Sergio, las condiciones en las que llegó era empujarlo. Digo, si nosotros queríamos que tuviera una posibilidad, o sea que en ese momento no era. O sea que era mejorarlo en horas y operarlo al otro día. Bien. No, creo que fue lo que se hizo, creo, ¿no? Paula. Bueno, sigo entonces. Bueno, el paciente lo recibimos el 31 de marzo y al otro día se realizó la cirugía, la remoción del foco de la endocarditis valvular aórtica y la fístula que comunicaba el ventrículo izquierdo con la aurícula derecha, el cierre de esa comunicación con un parche de pericardio bovino, la reparación de la comisura tricuspidia y una sustitución valvular aórtica, prótesis mecánica, en este caso por la edad del paciente, que bueno, al ser una cirugía muy compleja, los tiempos tanto de circulación extracorpórea como de clampeo fueron prolongados. No contamos con imágenes... Perdona, sí. Paula, ¿se pudo estabilizar? Sí. ¿Cómo? Contá un poco lo previo antes de cómo fue ese tema. Bueno, este paciente lo recibió Sergio, a ver si puede contar un poquito él. O sea, llegó como dijo previamente, llegó casi en paro, y bueno, se intentó compensar para poder, o sea, estabilizarlo para saber la cirugía del otro día. Sí, mejoró realmente de lo que llegó a lo que fue a bloque, bien, mejoró el PAFI, la hemodinamia mejoró, orinaba, se pudo estabilizar, y de inotrópicos dosis bajas. Porque es el traslado el que le cae mal. Y bueno, Claro. como dice Hugo, se lo optimizó para el otro día. Lo que no se puede es operar el mismo día, seguro, estos pacientes, porque llegan horribles, pero al otro día en general se logra. Bien. Y bueno, como había dicho previamente, no contamos con las imágenes del eco transesofágico intraoperatorio, pero se informó que tuvo una mala salida de bomba, difícil, y una disfunción biventricular severa que requirió colocación de balón, inotrópicos varios, con una mejoría discreta de la función del ventrículo izquierdo, no así del derecho. Y bueno, y ingresa a CTI, hemodinámicamente inestable, en shock cardiogénico, con un lactato mayor a 15, olivanúrico, una injuria renal, trastorno de la crisis que se corrigió, se le hizo complejo protrombínico, y bueno, anemia que también se transfundió con glóbulos rojos.
El paciente a las horas del posoperatorio inmediato fallece por shock refractario y las medidas instauradas. Bueno. Bien. Era bastante esperable, realmente. Sí. Sí. Queríamos traer el caso más allá que el éxito, no fue el éxito lo que lo acompañó, primero por la evolución tórpida, por la presentación oscura, y bueno, para hacer un repaso un poquito de las indicaciones que ahora van a hacer las chiquilinas. Y yo siempre que se presenta un caso que termina en fallecimiento, uno dice, pa, qué tristeza, pero lo que me parece que hay que felicitar es que está bien mostrar estos casos para que las vez que viene esto bueno, no sé si esto no ocurra, pero si nos toca pensar antes y quizás el retraso diagnóstico minimizarlo. Pero en ese sentido me parece que es muy bueno analizar este tipo de casos, a ver qué podía haber pasado que hubiera cambiado la evolución del paciente. Ahora, viéndolo por el grado de destrucción, la cuestión es, no sé, Hugo, si vos quedaste conforme con la reparación quirúrgica. Con la reparación, sí, no lo hubiera hecho mejor. No, es bastante frustrante porque, como vieron, era un paciente gravísimo, prácticamente ingresó, como decía Paula, casi para morir. Se recuperó, se hizo la cirugía, teníamos el desafío de que no solo era quitar el foco, sino reconstruir todo eso, que también se logró, pero evidentemente ya sabíamos que era una gran cirugía por delante y bueno, los ventrículos no pudieron mucho contra eso, evidentemente. Yo creo que lo que se hizo porque era necesario, quiero decir, no es que se podría haber evitado algo de eso y tratar de hacer una cirugía lo más corta posible. Creo que ya sabíamos que el grado de destrucción es más. En la endocarditis en general siempre nunca, vos tenés que ver que las veces que es menos de lo que te imaginás, festejás, porque en general es mucho más el daño en estos pacientes y por estafilo de lo que uno puede suponer, incluso hasta por el eco. A veces mucho más grave. Así que me parece que desde el punto de vista quirúrgico, me parece que se logró reconstruirlo y sacarlo. Pero el precio fue muy alto, ¿no? Porque no hay manera de otro tipo de asistencia ventricular. Quizás este paciente con otra asistencia pudiera haber tenido tiempo a recuperarlo, esos ventrículos, pero bueno, eso es más hipotético en nuestro medio. Vos lo preguntabas por qué, Gustavo, lo de la... No, porque uno de los motivos por los que estos pacientes pueden andar mal es que los tejidos donde vos tenés que afirmar tu reparación son tejidos friables que se pueden romper, entonces una prótesis que uno deja aparentemente bien amarrada, quizá en los días siguientes empieza a fugar, a fallar o inestabilizarse, porque donde yo tuve que dar puntos es tejido friable y que termina rompiéndose. Entonces, por eso digo, inclusive a veces hay que hacer, me estoy metiendo en camisa de 11 varas, pero a veces hay que hacer reconstrucciones de anillo. Por eso tiene tanto parche, justamente, para evitar el tejido friable o contaminado. Seguro, está bien, pero como en algún lugar hay que amarrar el parche, es como que a veces también, estás medio justo. También, pero viste que en este caso, es decir, lo que tú planteas es tal cual, como lo decís, pero casi no le dio el tiempo a este paciente saber si eso iba a ocurrir. Bueno, a eso apuntaba la pregunta. Justamente. Fue peor. Salud. Opa. Opa. Salió, entró el COVID a la sesión. Pasale alcohol a la pantalla. Estas son las virtudes, la
alergia. Las virtudes de la virtualidad. Sí, sí. Queda todo Bueno, el muy dibujo, bien. no pasa nada. Gustavo, eso que vos decís que es real, hemos tenido las dos cosas, me parece que son dos etapas. El precio inicial en las cirugías complejas y largas es que el paciente sale en shock mixto en general, porque no es solo cardiogénico, hay distributivo, también salen vasopléjicos al máximo y con disfunción múltiple y no vive. Entonces ese grupito, que es el de más mortalidad, no llega nunca a tener esa complicación que vos tenés. Pero hemos tenido los que sobreviven a ese insulto inicial y viven unos días o una semana, que después pasan a tener las fugas paravalvulares por lo que vos describiste muy bien. Hemos tenido hace muy poco, tuvimos un paciente de COSEM que intrainternación hubo que reoperarlo por disfunción de la prótesis, por fuga, por eso mismo, ¿no? En una endocarditis. De acuerdo. Sí, estuvimos a punto de ponerle una Platzer Tal cual. con Jorge Mayol. Con esa historia en dos tiempos, ¿no? Seguimos a la revisión. Bien, seguimos. Pero por eso digo que Ah. creo que en este caso, me parece que por eso, si uno analiza los predictores, prácticamente era un paciente que tenía, no sé si faltaba alguno de los predictores de mortalidad, pero creo que debido a que es la complicación locorregional tan grave en un paciente joven, sabiendo que las chances eran mínimas, es difícil tomar la decisión. No, claro, pero era la chance que tenía, parece, ¿no? Claro, por eso. Bueno, adelante, Paula. Seguimos. Bien. Bueno, vamos a la revisión bibliográfica entonces. Un poquito para ordenarnos, un mapa de ruta para más o menos desglosar las cosas que vamos a ir hablando. Vamos a hablar de las diferencias de la presentación clínica entre la endocarditis izquierda y derecha, cuáles son los hallazgos clínicos para poder diferenciar una de otra. Los probables mecanismos de afección aórtica y tricuspidia, la endocarditis Staphylococcus aureus, como en el caso de nuestro paciente, un poquito hablar sobre las complicaciones, y por último el tratamiento tanto médico y quirúrgico, y dentro del tratamiento quirúrgico el momento oportuno para la intervención quirúrgica. ¿Qué elementos nos hacen sospechar, elementos clínicos que nos hacen sospechar una endocarditis derecha? Bueno, hay que sospecharla siempre en portadores de marcapaso, en usuarios de drogas intravenosas, en infusiones venosas asociadas a los cuidados de la salud, y en cuanto a las complicaciones, en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, pero derecha, y embolia pulmonar, que en este caso el paciente no lo presentaba. Y los elementos clínicos que nos hacen sospechar en una endocarditis izquierda, bueno, que presenta un nuevo trastorno de la conducción intraventricular, como en el caso de nuestro paciente, que presentó un bloqueo AV completo, y dentro de las complicaciones también, insuficiencia cardíaca izquierda, como en el caso de nuestro paciente, que presentó el fracaso del destete por el edema pulmonar, y las embolias sistémicas, que son frecuentemente embolias esplénicas y el stroke. Bueno, de los probables mecanismos de afección aórtica y tricuspidia, bueno, como ya se dijo previamente, la endocarditis derecha se da más que nada en usuarios portadores de marcapaso o usuarios de drogas intravenosas, que es la puerta de entrada es a nivel de cavidades derechas por el sistema venoso, pero hay que también tener en cuenta que muchas veces puede haber tanto afección, cuando se tiene una endocarditis izquierda, puede haber afección de la válvula tricúspide por continuidad, como en el caso de nuestro paciente que se extendió desde el septum hacia las cavidades derechas. En cuanto a la etiología, bueno, el Staphylococcus aureus, que fue el germen aislado en este paciente, decir que es el patógeno más frecuente de endocarditis infecciosa, tanto válvula nativa como protésica, y que en estos últimos años se dio un aumento de endocarditis a válvula protésica asociada a los cuidados de la salud. Es un germen muy agresivo e invasivo, genera extensión perivalvular, como se ve en este caso, destrucción valvular y embolia séptica, sobre todo stroke. Como dijo Gustavo previamente, el 25 a 30% de los pacientes con bacteriemia Staphylococcus aureus tienen endocarditis infecciosa, por lo tanto siempre en un paciente que tiene una fiebre de origen desconocido o una sepsis, siempre plantear como diagnóstico diferencial la endocarditis. Y bueno, que se da tanto izquierda como derecha, pero es más frecuente que afecte a izquierda, con una mortalidad entre un 25 y 40%, es una mortalidad altísima. Este fue un estudio retrospectivo multicéntrico
que lo que tuvo como objetivo fue evaluar los resultados clínicos luego de la cirugía en pacientes sometidos a cirugía valvular por endocarditis izquierda entre el año 2009 y 2017, y se dividió en dos grupos. Por un lado, aquellos que tenían hemocultivo positivo Staphylococcus aureus, de los que tenían otro germen. Y lo que se vio fue que en los pacientes con Staphylococcus aureus la condición preoperatoria era más crítica, con una peor función renal, un requerimiento de hemodiálisis, fenómenos embólicos y mayor inflamación, además que la mortalidad intrahospitalaria fue mayor, un 20% en el caso de los pacientes con Staphylococcus aureus versus un 7% de los pacientes con endocarditis a otro germen. Otra cosa que también se vio fue que la mortalidad, la supervivencia a largo plazo fue menor también en los pacientes con Staphylococcus aureus, y la recurrencia también fue mayor en este caso. El periodo entre una endocarditis y otra fue menor, tuvo más recurrencia. Por lo tanto, se concluye que la cirugía en estos pacientes no se debe retrasar por los resultados ya vistos previamente y por la destrucción del valvular que genera al ser un germen muy agresivo. Luego, este otro estudio que fue realizado por Abdal y colaboradores, que también es un análisis retrospectivo, que lo que hizo fue evaluar las características clínicas y ecocardiográficas y el pronóstico en pacientes con endocarditis izquierda, tanto mitral aórtica, Staphylococcus aureus, entre dos grupos de pacientes que abarcaron dos periodos, uno entre 1990 y el 2000 y otro del 2001 al 2010. Y bueno, y se vio que si bien en este gráfico, que es de la supervivencia a 5 años, no mostraron ambos grupos una diferencia significativa, después en el análisis multivariable lo que se vio fue que en la cirugía precoz fue un factor asociado a menor mortalidad intrahospitalaria y también mortalidad a largo plazo, sobre todo si la cirugía era realizada en las primeras 24 horas. Y nuevamente se concluye lo mismo, que se tiene que considerar en forma sistemática en estos pacientes la cirugía por la agresividad del germen. Y eso vuelve también la cirugía más compleja, como en el caso de nuestro paciente, que bueno, fue prolongado los tiempos, etc. Y bueno, los dejo ahora con Mariana, que va a seguir con la revisión. Bueno, buenas noches. Voy a compartir mi pantalla. Sí, dejo compartir. A ver si puedo. ¿Ahí se ve? Todavía no, pero creo que viene. Sí. Ahí está. Bueno, seguimos entonces con la segunda parte de esta revisión, y como ya les había comentado Paula, en esta parte vamos a abordar un poco las principales complicaciones a las que están expuestos estos pacientes, para centrarnos sobre todo en el tratamiento desde el punto de vista quirúrgico, con especial énfasis en lo que es el timing a la cirugía y qué implicancias tiene esto en lo que es la supervivencia de estos pacientes a corto, mediano y largo plazo. Para comenzar entonces, la insuficiencia cardíaca es la complicación más frecuente que presentan los pacientes que sufren una endocarditis infecciosa. Se reporta que entre el 40 y el 60% de los pacientes van a tener insuficiencia cardíaca en el curso de la endocarditis, y esta es mucho más frecuente cuando la válvula afectada es la válvula aórtica. En cuanto a la fisiopatología de esta insuficiencia cardíaca, está vinculada con mayor frecuencia a la presencia de insuficiencia valvular, aórtica o mitral, que puede ser una insuficiencia de novo o un empeoramiento de una insuficiencia previa. Con menor frecuencia puede ser por la presencia de fístulas intracardíacas o por la obstrucción valvular. En cuanto al mecanismo o el sustrato anatómico de la insuficiencia valvular, puede estar la ruptura de las cuerdas tendinosas en el caso de la válvula mitral, la ruptura, perforación de una valva, o la interferencia de una vegetación en el cierre de la válvula, impidiendo la coaptación de las valvas. En cuanto a la presentación clínica de la insuficiencia cardíaca en estos pacientes, varía desde la presencia de disnea, un edema pulmonar, hasta un shock cardiogénico, y característicamente se presentan con una clase funcional elevada. En aproximadamente se reportan que 2/3 de los pacientes se presentan en clase funcional 3-4.
En cuanto a la valoración, tiene particular importancia la utilización de la ecocardiografía, tanto transtorácica como transesofágica, y la guía europea de endocarditis se recomienda repetir el ETT o el ETE que se utilizó para el diagnóstico cuando se sospecha una complicación nueva de endocarditis infecciosa, por ejemplo, cuando el paciente tenga elementos compatibles con insuficiencia cardíaca. Es importante destacar que la presencia de insuficiencia cardíaca en el transcurso de la endocarditis predice una mayor mortalidad y una mayor necesidad de tratamiento quirúrgico, ¿ya? Se considera que la insuficiencia cardíaca es la causa más frecuente de indicación quirúrgica en el contexto de la endocarditis infecciosa, y la guía europea plantea que, salvo que haya comorbilidades importantes, la insuficiencia cardíaca es una indicación para la cirugía precoz, tanto en la enfermedad sobre válvula nativa como protésica, incluso en pacientes que estén en shock cardiogénico. La segunda complicación que vamos a abordar es la infección no controlada, ¿ya? La misma se presenta generalmente cuando la infección está causada por microorganismos multiresistentes o muy virulentos, como es el caso del Staphylococcus aureus, y se plantean dos formas de presentación de la infección no controlada. Una de ellas es la infección persistente, ¿ya? No hay una definición estricta, sino que es más bien arbitraria la definición de infección persistente. Yo acá traigo la definición de la guía europea, que la define como fiebre y hemocultivos positivos persistentes después de 7 a 10 días de tratamiento antibiótico dirigido al germen que se identificó cuando tenemos hemocultivos positivos. En el caso de la segunda presentación, que puede ser la infección localmente incontrolada, que se presenta como una extensión perivalvular, por ejemplo, la extensión perivalvular se puede presentar en forma de absceso, como fue el caso de este paciente, como pseudoaneurismas, que planteamos que fue la evolución de ese absceso, y como la presencia de fístulas. En el caso de los abscesos hay que tener en cuenta que son más frecuentes cuando la válvula afectada es la válvula aórtica, y aún más frecuente cuando la válvula aórtica es protésica, y se establece como factores de riesgo a tener en cuenta del desarrollo de esta posible complicación aquellos pacientes que tengan una válvula protésica, que la misma sea aórtica y que cursen una infección por estafilococos. En cuanto a la fístula, es una complicación poco frecuente, se estima en el 1.6% de los pacientes la presentan, pero sin embargo, de esa poca cantidad de pacientes, casi la mitad están cursando una infección por Staphylococcus aureus. Es importante tener en cuenta que uno debería de sospechar la presencia de infección localmente incontrolada cuando el paciente se presenta con fiebre persistente a pesar del tratamiento antibiótico adecuado, o cuando aparece un bloqueo AB nuevo, como fue el caso de este paciente. En este caso, para la valoración adquiere principal importancia la ecocardiografía transesofágica, también se plantea la tomografía y el PET. Para esta complicación debemos destacar que predice una mayor mortalidad, un mayor desarrollo de insuficiencia cardíaca y una mayor necesidad de tratamiento quirúrgico. Y la infección no controlada es la segunda causa en frecuencia de indicación quirúrgica en estos pacientes, y la guía europea plantea que, excepto cuando haya complicaciones graves, comorbilidades graves, la infección localmente incontrolada es una indicación para cirugía precoz en los pacientes que están cursando la endocarditis infecciosa. En cuanto al absceso, ¿tá? Para destacar como forma de presentación frecuente de la infección no controlada, traemos este estudio publicado en 2017, que fue un estudio retrospectivo multicéntrico, que uno de los subanálisis que hace es en un N total de 226 pacientes que estaban cursando una endocarditis aórtica y que se sometieron a cirugía, de los cuales 64 presentaban un absceso perivalvular. Se comparó a los pacientes que presentaban absceso y los que no, y se identificó que el Staphylococcus aureus era el patógeno más frecuente asociado a la presencia de absceso, que los pacientes que tenían el absceso tenían un estado perioperatorio más severo, por ejemplo, por presencia de insuficiencia cardíaca, pero también vinculado a lo que ya se comentó, con una mayor destrucción tisular que llegan al momento de la cirugía. Y además, estos pacientes tienen una mayor mortalidad posoperatoria, como se puede ver en esta curva que muestra la supervivencia hasta los 5 años después de la cirugía, siendo la curva roja la que representa a los pacientes con absceso. Y en este estudio destacan que se debe considerar la cirugía temprana en los pacientes que tienen absceso para prevenir la mayor destrucción valvular que se asocia si se deja evolucionar el mismo.
La tercera complicación que vamos a abordar es la embolia sistémica. Es una complicación frecuente que se estima que afecta entre el 20 y el 50% de los pacientes que sufren una endocarditis infecciosa. Los sitios de embolización más frecuentes en el caso de la endocarditis izquierda son el cerebro y el vaso, ¿ya? Y es de destacar que sobre todo la embolia encefálica asocia una mayor morbimortalidad de los pacientes. Y el riesgo de embolia disminuye recién después de una semana o más de tratamiento antibiótico adecuado. ¿Qué factores están asociados a un mayor riesgo de embolia y por lo tanto nos deben alertar de que esta complicación es probable en un paciente? Por ejemplo, el tamaño y la movilidad de las vegetaciones. Se describe que aquellas vegetaciones que tienen un tamaño mayor a 10 milímetros tienen una mayor probabilidad de embolización, así como aquellas que son muy móviles. También la localización, sobre todo aquellas que están en la válvula mitral y sobre todo las que se localizan en la valva anterior. También el microorganismo que afecte está asociado a la mayor probabilidad de embolia, como es el Staphylococcus aureus, bovis y también hongos como cándida. La presencia de una embolia previa también es un factor de riesgo para embolia y la enfermedad multivalvular. La embolia, la prevención de la embolia sistémica es la tercera causa en frecuencia de indicación de cirugía en este contexto, y la guía europea plantea que la decisión de operar precozmente para prevenir los episodios embólicos es difícil y específica de cada paciente. Y los factores determinantes son el tamaño, la movilidad de la vegetación, los episodios embólicos previos, el tipo de microorganismo y la duración del tratamiento antibiótico. En cuanto al tratamiento de las complicaciones de la endocarditis y particularmente de las complicaciones, obviamente el pilar médico, cuyo pilar fundamental va a ser el tratamiento antibiótico dirigido, además del tratamiento de soporte de estas complicaciones, pero nos vamos a centrar sobre todo en lo que es el tratamiento quirúrgico, ¿tá? Y las principales tres causas de indicación de cirugía, como ya mencioné, la insuficiencia cardíaca, que es la principal causa y se puede presentar por edema pulmonar, shock cardiogénico, ¿tá? Por las diferentes causas que ya vimos, o también se puede establecer la indicación quirúrgica cuando existe insuficiencia valvular con elementos de mala tolerancia hemodinámica. En cuanto a la infección incontrolada, la indicación quirúrgica se vincula a la infección por hongos, a bacterias multiresistentes, a la infección persistente y a las complicaciones perivalvulares, y en tercer lugar, la prevención de la embolia sistémica, que se vincula con las vegetaciones de gran tamaño, como ya mencioné, y a la presencia de al menos uno o más episodios embólicos que se den bajo tratamiento. En este momento nos podemos cuestionar entonces, frente al enfrentarnos a la decisión del tratamiento quirúrgico, bueno, ¿qué característica tienen los pacientes que se someten al tratamiento quirúrgico? ¿Cuál es el momento oportuno de realizar el mismo? ¿Y qué implicancias tiene el momento o el timing al que se realiza la cirugía con la mortalidad de estos pacientes a corto, mediano y largo plazo? Para eso, para abordar estas interrogantes, traemos 3 trabajos, ¿tá? El primero de ellos es este que aparece acá, publicado en el 2019, que fue un estudio prospectivo observacional cuyo objetivo fue evaluar qué características clínicas tenían los pacientes que se asociaran al momento de la cirugía, ¿tá? Y qué asociación existía entre el timing quirúrgico y la supervivencia a los 6 meses. ¿tá? En este caso se definió cirugía temprana como aquella que se realizaba en los primeros 7 días desde el ingreso al centro hospitalario. El endpoint de este trabajo fue la supervivencia a los 6 meses y se incluyeron 485 pacientes que se reclutaron entre 2008 y 2012, que fueron seguidos por al menos 6 meses, y de todos estos pacientes, 248 fueron sometidos a cirugía temprana, o sea, en los primeros 7 días del ingreso. ¿tá? Ellos dividieron a todos estos pacientes que fueron sometidos a cirugía, ¿tá? en cuartiles de acuerdo al momento quirúrgico, y los dividieron en 4 cuartiles, como se muestra acá, y la mediana de los días de cirugía fue 7 días, por eso utilizaron ese punto de corte. En cuanto a las diferencias que hubo entre el grupo de cirugía temprana, que sería el cuartil 1 y 2, y la tardía, ellos observaron que la cirugía temprana, los pacientes que se sometían a cirugía temprana tenían una menor proporción de historia previa de insuficiencia cardíaca, que esos pacientes además tuvieron una mayor proporción de un traslado temprano en un centro de tercer nivel que permitiera realizar la cirugía cardíaca, y la complicación
que estuvo en forma más frecuente fue la insuficiencia cardíaca aguda en los pacientes que fueron sometidos a la cirugía temprana. Después, en cuanto a las indicaciones de la cirugía en los diferentes cuartiles, se observó que hubo una diferencia estadísticamente significativa en la proporción de indicación quirúrgica por el tamaño de las vegetaciones en aquellos pacientes que fueron sometidos a cirugía temprana, y en cuanto a el estatus quirúrgico, es decir, si la cirugía fue electiva, de urgencia o emergencia, como es esperado, una mayor proporción de cirugía de urgencia y emergencia en los pacientes que se sometieron a la cirugía temprana. Y en cuanto a los factores clínicos que estuvieron asociados a la mortalidad a los 6 meses, pero asociados en forma independiente, en este caso, como muestra acá, la cirugía temprana, es decir, la ejecutada en los primeros 7 días, tuvo una tendencia a una mayor mortalidad, pero no fue significativa. La edad, o sea, los pacientes que eran más jóvenes y los hombres, y aquellos que fueron transferidos rápidamente desde el diagnóstico, asociaron en forma independiente una menor mortalidad, y la presencia de diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica, la infección por Staphylococcus aureus y la presencia de un absceso se asociaron independientemente con mayor mortalidad a los 6 meses. Y por último, en este trabajo, cuando evalúan el riesgo de mortalidad ajustado a los 6 meses, para todos los pacientes que fueron sometidos a una cirugía temprana, de acuerdo a la complicación que presentaban, se evidenció que aquellos que presentaban un absceso tenían una mayor mortalidad a los 6 meses, independiente de todos estos factores que mencioné antes, con un OR mayor a 2, ajustada entonces para esas variables. ¿Cuál fue la conclusión de este trabajo? Que la cirugía más temprana en la endocarditis infecciosa está fuertemente asociada con la presencia de insuficiencia cardíaca aguda, que la cirugía más temprana se asoció a una tendencia hacia mayor mortalidad general a los 6 meses en comparación con la cirugía tardía, y por último, que los pacientes sometidos a cirugía temprana por absceso presentan una mayor mortalidad en forma independiente a los 6 meses. Vinculado esto al caso que presentamos también. Después, acá traemos a continuación un metaanálisis publicado en 2016, fue una revisión sistemática con metaanálisis cuyo objetivo fue determinar la asociación que existía entre la cirugía temprana y la mortalidad hospitalaria y a largo plazo, y como segundo objetivo evaluar la diferencia que había entre la eficacia de la cirugía temprana en válvulas nativas y en válvulas protésicas. En este caso, la cirugía temprana se definió como durante la internación inicial y antes de finalizado el tratamiento antibiótico. El endpoint en este caso fue la mortalidad por todas las causas, y utilizaron un total de 16 estudios que cumplieron los criterios de inclusión, que en total sumaron 8.141 sujetos. En cuanto al análisis de mortalidad intrahospitalaria, comparando cirugía temprana versus cirugía no temprana, se obtuvo que la cirugía temprana se asoció a una mortalidad intrahospitalaria significativamente menor, con un OR de 0.57, estadísticamente significativo, y lo mismo se observó, una reducción de la mortalidad en el caso de cuando se hizo este subanálisis sobre las válvulas nativas. Y cuando se analizó la mortalidad a largo plazo, también se evidenció que la cirugía temprana asoció una mortalidad a largo plazo, un riesgo de mortalidad a largo plazo significativamente menor, con un OR de 0.57 estadísticamente significativo, y también este resultado se mantuvo a largo plazo cuando se subanalizó a los pacientes que tenían enfermedad sobre válvula nativa. Entonces, la conclusión de este trabajo fue que la cirugía temprana se asoció con menor mortalidad hospitalaria y a largo plazo en comparación con la cirugía tardía en pacientes con endocarditis infecciosa, especialmente en aquellos que era sobre válvula nativa. El tercer trabajo que traemos es otro metaanálisis, cuyo objetivo fue determinar los beneficios, riesgos y el momento oportuno de la cirugía temprana en endocarditis infecciosa. En este caso definieron cirugía temprana como aquella que se realiza en los primeros 20 días desde el diagnóstico. El endpoint fue la mortalidad por todas las causas, y en este caso se utilizaron 21 estudios con un total de 11.048 sujetos, de los cuales 4.797 se sometieron a una cirugía temprana. En cuanto al análisis de mortalidad por todas las causas, comparando lo que es la cirugía temprana, o sea, menor a 20 días, y la terapia convencional,
que incluye tanto la cirugía tardía como el tratamiento médico, ellos evidenciaron que la cirugía temprana se asoció a un riesgo de mortalidad significativamente menor con un OR de 0,61 estadísticamente significativo. En cuanto al análisis de mortalidad por todas las causas, comparando ahora la cirugía realizada en los primeros 7 días versus el tratamiento convencional, nuevamente se evidenció un riesgo de mortalidad significativamente menor en los sujetos sometidos a la cirugía en los primeros 7 días comparado con el tratamiento convencional. También se evidenció cuando se comparó la cirugía ahora entre el día 8 y el día 20 desde el ingreso versus el tratamiento convencional, los pacientes sometidos a la cirugía entre estos días también tuvieron un riesgo menor de mortalidad estadísticamente significativo. Por otro lado, cuando se comparó cirugía temprana y cirugía tardía, no hubo diferencia significativa en la mortalidad por todas las causas, y cuando se comparó la cirugía temprana con el tratamiento médico exclusivo, se evidenció que los pacientes sometidos a la cirugía tenían un riesgo de mortalidad significativamente menor con un OR de 0,58. La conclusión de este trabajo fue que la intervención quirúrgica temprana se asoció con un menor riesgo de mortalidad en los pacientes que cursaban la endocarditis infecciosa. Cuando uno analiza un poco de forma más crítica la evidencia, nos encontramos con varias limitaciones en lo que es la literatura que engloba todo esto de la endocarditis infecciosa. Por un lado, tenemos una escasez importante de estudios randomizados, que por lo tanto no esperamos después tener recomendaciones con niveles de evidencia de tipo A. Otra limitación que encontramos fue que la definición de cirugía temprana es arbitraria y es muy variable de un estudio a otro, lo que no es comparable cuando queremos ver dos trabajos diferentes. Por otro lado, no es frecuente que discriminen por la causa de cirugía, es decir, si la misma fue por insuficiencia cardíaca, si fue por infección no controlada o si fue por prevención de embolias, ni tampoco distinguen por la condición preoperatoria en la que llega el paciente. Tampoco se analiza en este caso por microorganismos, sabiendo que no es lo mismo el curso de la enfermedad por una endocarditis a aureus que por otros patógenos, y tampoco en la mayoría de los trabajos que encontramos analizan independientemente lo que es la válvula aórtica de la válvula mitral, por ejemplo. Mariana, un poco en vistas de la hora y que la gente ya se ha empezado a conectar, ¿por qué no redondeas con el último esquemita ese que proponías? Porque ya la información se ha dado, me parece, más que extensamente. Andate a la última lámina y redondeamos allí. Bueno, entonces, en este último diapositivo, nosotros lo que queríamos englobar era, en base a la valoración del paciente, por un lado, qué elementos tenemos que tener en cuenta para definir la necesidad de cirugía temprana y definir el timing. Para eso se plantea una evaluación clínica y por ecocardiografía, y en base a eso, y a la identificación de las diferentes complicaciones, tenemos 4 escenarios clínicos posibles que nos podemos enfrentar en estos pacientes. Por un lado, aquellos pacientes que tengan una endocarditis infecciosa que involucre una válvula y que además tengan o una infección que sea por hongos o por bacterias multiresistentes, o que presenten una insuficiencia cardíaca, pero que sea fácilmente controlable por el tratamiento médico. En ese caso tendríamos una indicación de una cirugía electiva. La cirugía electiva, para el caso de la guía europea, se define como aquella que se realice después de 1 o 2 semanas de tratamiento antibiótico adecuado. Un segundo escenario sería aquel en el que la endocarditis infecciosa involucra una o más válvulas con vegetaciones mayores a 10 milímetros y que haya una evidencia de insuficiencia cardíaca, de infección persistente o de absceso, que exista una vegetación aislada que sea mayor a 15 milímetros, o que exista 1 o más eventos embólicos bajo tratamiento antibiótico adecuado. Frente a un escenario compatible con esto, estaría indicado, según las guías de la AJA, una cirugía temprana, que la define como aquella que se realice durante la hospitalización y antes de finalizado el tratamiento antibiótico, o según la guía de la Sociedad Europea, tendría indicación de cirugía de urgencia, que es la que se realice en los días próximos al determinar cualquiera de estas afecciones. Otro posible escenario es aquel de endocarditis infecciosa que involucre 1 o más válvulas, que presente un absceso o una vegetación grande, un pseudoneurisma o una fístula, o una dehiscencia de la prótesis valvular,
elementos de infección persistente o elementos de mala tolerancia hemodinámica en el eco, como podría ser un cierre precoz de la válvula mitral o hipertensión pulmonar, también tendríamos indicación de cirugía temprana según la AJA o de cirugía de urgencia según la Sociedad Europea. Y por último, en el otro extremo, que serían los pacientes más severamente afectados, serían aquella endocarditis infecciosa que involucre una o más válvulas, con evidencia de insuficiencia valvular severa u obstrucción, que se presente con edema pulmonar resistente o shock cardiogénico o con una insuficiencia cardíaca de difícil tratamiento. Aquí tendríamos la indicación de la cirugía de emergencia según la Sociedad Europea, que la misma se debería realizar en las primeras 24 horas una vez que se logre cierta estabilización del paciente. ¿Está? Impecable, Mariana, muchas gracias. Extensa información y rápidamente mostrada. No sé, Gustavo, si querés hacer los comentarios finales. No, me parece que felicito, en primer lugar, la felicitación del caso. Creo que fue un caso muy bien documentado por parte de ustedes. Creo que mostró dificultades en el diagnóstico y en el tratamiento de este tipo de pacientes extremadamente complejos que pueden llevar a un desconcierto diagnóstico muy importante hasta que nos choca de frente la patología cardiológica, en este caso la endocarditis infecciosa, que es un enemigo tremendo, que tiene una alta mortalidad siempre, y que esa mortalidad está agravada por un montón de factores que las residentes expusieron de la mejor manera y que apuntan a tener claro que el tratamiento de la endocarditis es un tratamiento multidisciplinario. El diagnóstico es esencialmente cardiológico, pero el tratamiento es multidisciplinario y tiene que haber involucrado desde el primer día cardiólogos, probablemente internistas, tiene que haber infectólogos, y el cirujano tiene que conocer el paciente desde el primer día, porque la última lámina, que es lo que yo no me la voy a quedar en la memoria, pues es imposible que yo me haya aprendido esa lámina en estos minutos, pero que pretendo que luego sí lo logre hacer, esas múltiples pistas para detectar la oportunidad quirúrgica las tenemos que analizar todos los días. O sea que parecería que ahí está el desafío, que son pacientes a los que hay que diagnosticar adecuadamente y revalorar día a día, buscando cuál es el momento para un cambio terapéutico, de plan antibiótico, de indicación quirúrgica o lo que corresponda. Pero sin un equipo multidisciplinario, estos pacientes tienen un mal pronóstico, y quedó claro que cuando el paciente, que la cirugía precoz o adecuadamente indicada mejora el pronóstico independientemente de casos particulares. Una cosa, Gustavo y Mariana, que me parece que capaz que quedó mal traducida, en el bloque 1 del algoritmo el de la izquierda, debería ser infección que no es por hongos o por bacterias multiresistentes, porque el tener eso es cirugía más rápida. Ahí creo que es por la negativa, ¿no? Sí. Ahí te digo para que quede claro que Huguito acotaba eso. Sí, así es. Un detalle que, no pensar también que porque uno, en este caso particular, que era un estafilo multisensible, como cada vez es multisensible no va a pasar nada. En este caso era multisensible y miren todas las complicaciones que dio. Tal cual. Lo que pasa es que el estafilococo es malo o muy malo, pero nunca es bueno. Nunca es bueno. Exacto. Y muchas veces la marcha clínica parece buena y por adentro destruyó, es así. Exacto. Bueno, gente, vamos cerrando capaz, ¿no? Por el tema. Cerramos. Rodrigo, promociona... Eso. No, la próxima actividad es el jueves que viene, porque en realidad, si bien la hacemos cada 15 días, como tuvimos que hacer un cambio en el calendario, vamos a mantener el orden de acá para adelante, así que en 15 días, el jueves próximo, presenta el Hospital de Paysandú una lectura de revistas que va a ser referente a los usos de la colchicina a nivel cardiológico en varios aspectos, sobre todo el síndrome coronario. Y no, lo otro, un comentario aparte nomás, que tenemos página de Instagram ahora recientemente, que tenemos un community manager, creo que se llama, o algo así, que es el amigo Cataldo que nos está enseñando. Pero digo porque ahí también van a encontrar el calendario y bueno, vamos a mandar información por ahí. No sé si alguien quiere decir algo más, y si no, vamos cerrando. Agradecer, fue muy interesante. Bueno,
Buenas noches a todos, que gane el Manja y vamos arriba. Chao. Dale, gracias. Chao, chao, buenas noches. Chao a todos. Chao. Chao, gracias.